Hola, ¿qué tal? En la clase de ahora, pues vamos a analizar las gráficas que se utilizan en la estadística. La estadística es una rama de las matemáticas que se encarga de medir las poblaciones. Una población es un conjunto. Puede ser un conjunto de personas, un conjunto de animales, un conjunto de ideas, como son los números, un conjunto de lo que sea. Esos conjuntos pueden estar divididos en partes o porciones que se llaman muestras y podemos decir, por ejemplo, ¿qué tal si decimos que la mitad de los árboles de un bosque están enfermos y la otra mitad están sanos? Entonces, de toda la población, tomamos un árbol o dos y son una muestra, que es un pedacito de la población, y de esa muestra nos encontramos con que agarré 10 árboles y 5 están sanos y 5 enfermos. Probablemente el 50% de los árboles estén sanos y el otro 50% estén enfermos, mitad y mitad. Así es como trabaja la estadística. No con muestras tan pequeñas, pero sí con un cacho de la población para analizarlo y después eso se generaliza al total o hasta donde se permita el proceso de generalización. Para lograr ese proceso de análisis, medición y generalización, se deben hacer, o sea, elaborar gráficas. Esas gráficas, a su vez, tienen que ver con el plano cartesiano. Normalmente los ejes positivos, el eje Y positivo, el eje X positivo, y entonces nada más tomamos la parte del plano cartesiano que son los ejes positivos. Las gráficas pueden ser la gráfica circular, que es la de pi, pero normalmente son sobre el eje cartesiano las gráficas de varillas o de bastones, que está bien lo mismo, la gráfica de polígonos o línea quebrada y la gráfica de histogramas o de barras. Hay otras gráficas que por el momento no vamos a analizar, pero son las curvas suaves, tales como la campana de Gauss, la campana sigmoide y ese tipo de cosas. Así que vamos a verlo a continuación. Bien, aquí dice que el objetivo de la estadística es medir una población, que es un conjunto, y para medirlo usamos diferentes tipos de gráficas. Las gráficas que representan esto, puede ser que aquí sea, por ejemplo, el tiempo, y aquí el número o cantidad de personas. Entonces, supongamos que en el tiempo número 1, donde puede ser en la primera hora, o en el primer minuto, o en el primer día, o en el primer año, tantas personas hicieron tal cosa, y se pone el punto aquí y el palito así. Esa es una varilla o un bastón. Supongamos que en el día número 2 o en el segundo número 2, en el minuto número 2, las cosas que estaban haciendo acá hicieron aquí más. Luego en el minuto número 3 o en el día número 3 se hicieron estas poquitas, y entonces el tamaño de la varilla va dando, o sea, la longitud de la varilla nos va dando la cantidad de cosas, objetos, ideas. ¿Qué tal si fueran ventas? En la primera hora vendí todos estos productos. En la segunda hora vendí más productos. Pero en la tercera hora a lo mejor me fui a almorzar y no me dediqué bien y vendí la mitad de lo que vendí en la hora anterior, lo que sea. Entonces, esta se llama gráfica de bastones o gráfica de varillas, y así se puede quedar como son las varillas. Pero también se pueden unir este con este, este con este, este con este, quedando una gráfica de polígono. Esta línea es el polígono. Esta línea punteada va a formar un polígono, mientras que los palitos que están verticales son las varillas. Y estoy combinando ahorita dos tipos de gráficas, que son los polígonos y las varillas. Las varillas son los palitos. Entonces, la línea punteada es de polígono y el palito con su cabecita es la varilla o bastón, bastones. Entonces esta gráfica está combinada entre bastones y polígonos. Correcto. Otra forma de ver la gráfica es, ¿qué tal si este fuera el tiempo que ha ocurrido algo y este es el número de hechos que ocurren en un análisis? Número de personas. Entonces,
voy a ponerme a la entrada del metro y me voy a decir que en la primera hora entraron 50 personas. Y entonces pongo aquí como una especie de franja, indicando que esta franja dice que en la primera hora entraron, vamos a suponer que este fuera el número 50. Y en la siguiente hora, en la segunda hora, entraron 60 personas por el torniquete, gastándose sus 5 pesos del boleto del metro. Y en la tercera hora, como ya era la hora pico, pues entraron 100 personas. Y así. ¿Cómo se llama una gráfica que tiene así como edificios? No son edificios, pero sí son barras, pero en realidad no se le llama barras, sino se le llama una gráfica de histograma. Este es un histograma. Por último, como les decía, aquí puedo tener una cierta variable, por ejemplo el tiempo, y aquí el número de personas que pueden realizar alguna cosa, y la curva puede aumentar suavemente hasta llegar a un punto más alto y bajar suavemente hasta llegar al punto inicial. ¿Cómo se llama esta? Todo el mundo la conoce. No sé qué significa ni por qué se llama así ni nada de eso, pero eso es una llamada campana de Gauss. O también se le llama curva normal o campana de Gauss. La estadística nos pone a prueba para predecir. ¿Cuál es la probabilidad de que mañana llueva? Es el 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que tú apruebes tu examen? Es el 100%. Depende de cuánto estudies, ¿verdad? Pero el 100%. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona esté enferma de cáncer? ¿O la probabilidad de que un muchacho fracase en su matrimonio y se divorcie? ¿O la probabilidad de que se vaya la luz, se corte la energía eléctrica? ¿O la probabilidad de no sé cuántas cosas? La estadística nos permite seguir diciendo, aquí la población va a ir en aumento, en aumento, en aumento, y luego bajando, 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 hasta llegar a cero. Entonces, si estamos aquí, ¿cuál es la probabilidad de que suba? Muy probable. ¿La probabilidad de que baje? No, pues no es probable. Entonces, siguiendo el caminito, podemos saber cuál es la probabilidad que suba o la probabilidad de que baje con cierta seguridad de lo que estamos prediciendo, como si fuera una adivinación, un vaticinio. Y es cuando la estadística se combina con la probabilidad. Por eso es que la mayor parte de los libros se llaman así, probabilidad y estadística. Pues van de la mano, como si ya se dieron cuenta. Hoy lo vamos a dejar así y en una ocasión posterior vamos a analizar más acerca de las probabilidades. Que estén bien, hasta luego.